Bendiciones, hermanos, buenos días. Como ven ustedes, aquí estamos acompañándome mis nietas en este día. Dice la palabra que los hijos son espadas en manos de los valientes. Y también nos dice que los nietos son coronas de los abuelos. Entonces yo tengo 2 coronas aquí alrededor mío. Entonces yo quisiera presentarlos para que ustedes los vayan conociendo. Yo me llamo Lucía Daniela Cortés Tamayo. Y yo, Ivana Angeli Cortés Tamayo. Le doy gracias a Dios, hermano, por esta bendición que me da la oportunidad, Dios, de estar compartiendo la palabra acompañada de mis nietas. Y yo quisiera que antes de que entremos al mensaje, usted abra su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Mientras vamos a estar haciendo una oración para compartir este mensaje de la palabra de Dios. Yo le voy a pedir que oremos en este momento. Señor Jesús, en esta hora, yo me presento delante de ti y te doy gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno y misericordioso en medio de nuestras vidas. Gracias, mi Señor, porque me das la oportunidad de compartir tu palabra y porque deseamos que tu Espíritu Santo venga y nos ayuda para poder comprender, entender cuáles son los propósitos qué es lo que tú nos quieres enseñar y mostrar por medio de este mensaje. Gracias, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, como ven, aquí tengo a mi nieta, la mayorcita, que me va a estar ayudando a estar leyendo los pasajes de la Biblia. Esta es una forma, porque dice la palabra que nosotros tenemos que declarar las palabras que son como si no fueran, ¿verdad? Entonces yo declaro en la vida de ella que ella va a ser una profeta de Dios, una pastora, una maestra, porque así nuestra generación debe ser bendita. Y no nada más de ella, de todos mis nietos, de toda mi generación, yo la bendigo en el nombre de Jesús. Voy a estar leyendo la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda la creación. Así como damos toda la semana pasada estamos leyendo el pasaje en otras versiones para poder dar más luz, para poder dar más entendimiento, qué es lo que nos habla Dios por medio de su palabra. Yo le voy a pedir a mi nieta que ella lea la versión viviente en este mismo pasaje. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Si te das cuenta, en la versión viviente nos dice, Él ya existía. Porque hay mucha gente, hermanos, y yo como tema le puse el peligro del evangelio del hombre. Porque el peligro del evangelio que es centrado en el hombre. El peligro en el evangelio que es centrado en el hombre. Porque hay mucha gente que todavía de la fe en la iglesia creen que Dios es uno y Cristo es otro. Entonces, aquí nosotros sabemos que Dios y Cristo es la misma persona. Y podemos nosotros ver que como Pablo habla acerca de la divinidad de Cristo y cómo resalta los atributos de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que desde antes Él ya existía. Ahora yo le voy a pedir a Litzy que ella lea la nueva versión internacional, que es lo que nos dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Te das cuenta cómo Él nos está hablando desde la eternidad? O sea, Cristo es eterno. Esos son los atributos de Jesucristo. Cristo es eterno y por lo tanto si Él es eterno, él quiere decir que Él estaba desde la eternidad y va a estar para siempre, desde antes, desde el principio. Entonces, por eso yo quiero decirles que cuando Pablo nos habla que de Cristo existen todas las cosas, también nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16 y 17, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Fueron creados por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas fueron y subsisten. Lo que nos está hablando Pablo es que nos está diciendo, en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas en Él.
visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. En Él fueron creadas todas las cosas. Jesucristo ya existía desde antes de la creación. Esto viene haciendo cuando Juan tuvo un encuentro con Jesucristo en el libro de Apocalipsis, y él dice que él vio a Jesucristo, que cuando él volteó y vio a Jesucristo, que oyó una voz y que esa voz le dijo: yo soy el alfa, yo soy el omega, el principio y el fin. Si usted puede notar que aquí nos está enseñando que Jesucristo ya existía desde antes de la creación y hasta la eternidad. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, nos lo dice la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que Jesucristo nos quiere mostrar es que nosotros entendamos que Jesucristo es esa divinidad, y nosotros tenemos que resaltar esos atributos de Jesucristo, que Él es eterno, que Él es divino, que Él es soberano sobre todas las cosas. Y esto es lo que Jesucristo nos quiere mostrar por medio de su palabra. Los fariseos y los escribas sabemos que siempre buscaban alguna manera para poder atacar la vida de Jesucristo. Y ellos decían, porque Jesucristo decía: yo antes de que Abraham existiera, yo ya era, yo ya soy. Entonces los escribas y los fariseos decían: ¿cómo puede ser posible que tú digas que tú eres el gran yo soy, o que tú ya eras, cuando tú apenas tienes 30 años y cuando Abraham ya tiene muchos años? Pero Jesucristo les dijo: yo soy el gran yo soy. Él era el gran yo soy. Entonces Jesucristo nos muestra por medio de su palabra que Él siempre ha existido en esta creación. Y por eso nosotros queremos centrar este mensaje cuando yo le estoy hablando de la divinidad, de lo que Jesucristo, Dios, existe. Lo que encierra en todo esto es que Jesucristo vino a este mundo, Dios lo mandó a este mundo para poder salvar la vida del ser humano. Y si Cristo vino y ya existía, el plan de Dios en nuestra vida es que nosotros fuéramos transformados, nosotros fuéramos una nueva criatura, nosotros fuéramos diferentes. Y por eso nos lo dice. Mira qué nos dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 3, 16, que es un pasaje donde siempre nosotros lo hemos leído y lo hemos leído y lo hemos leído, pero a veces no comprendemos la palabra que Dios nos dice. ¿Qué nos dice Juan? Capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué podemos ver? ¿Cómo resalta el nombre de Dios? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Resalta a Dios. Quiere decir que Él estaba primero que todas las cosas. Por eso yo te digo el cuidado del evangelio, del ser humano, hermanos. Porque a veces nosotros nos centramos más en el ser humano que en Jesucristo. Y la palabra nos enseña en Génesis capítulo 1. ¿Qué es lo que nos enseña en Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Fíjate, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos está enseñando que cuando habla en Juan 3:16 que Él amó al mundo. Él se está poniendo en primer lugar. Cuando nos está hablando en Génesis capítulo 1, versículo 1, nos está enseñando que Él era el principio. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este plan, de esta enseñanza, en el cual tengamos cuidado, porque hay peligro, hermano, porque a veces se resalta tanto al hombre y no a Cristo. Y nosotros, la palabra nos está enseñando en todo esto, lo que nosotros estamos viendo, que nosotros tenemos que exaltar a Jesucristo. Jesucristo es el centro principal de nuestra vida. Jesucristo es el que nos lleva, hermanos, a otro lugar, a otra dimensión. Porque si nosotros resaltamos nuestro yo, o sea, nosotros como ser humanos, entonces vamos a pensar, porque hay muchas creencias y hay muchas personas o muchos libros que hablan y dicen que el ser humano, si él quiere, puede cambiar. El ser humano, alrededor de ellos, puede tener el control del mundo. Y escuchamos libros que dicen que tú puedes ser Cristo, que tú puedes levantarte, que tú puedes echarle ganas, que tú puedes salir adelante, que tú puedes. Hermanos, si nosotros
no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros no vamos a poder ser nada. Porque sabes que cuando exaltamos al hombre, ahí es donde desviamos el camino de Jesucristo y es donde entra nuestro ego. Es donde entra nuestra arrogancia, nuestro orgullo y estamos dejando a Cristo a un lado. Fíjate, en el Nuevo Testamento, Pablo siempre hablaba y siempre decía, Pablo, siervo de Jesucristo. Y lo dice en Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Y qué nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1? Santiago, siervo de Jesús, de Dios. Del Señor Jesucristo. O sea, nos está hablando Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice Judas, capítulo 1, versículo 1? Judas, siervo de Jesucristo. Si te das cuenta, todos estos hombres que Dios los iluminó para que ellos escribieran la Biblia, ellos decían, Santiago, Judas, Pablo, ellos hablaban, pero decían siervos de Jesucristo. Y la palabra siervo significa doulos. Y doulos quiere decir esclavo. Entonces, la palabra nos enseña que nosotros que predicamos, nosotros somos mensajeros de la palabra de Dios. Pero el centro principal en lo que nosotros queremos enfocar, el mensaje, es en Cristo. Todos estos grandes hombres que Dios llamó para este ministerio, ellos centraron su vida, su enseñanza en la escritura, ellos la plasmaron, hermano, porque por medio del Espíritu Santo, para que ellos poner en el centro principal a Jesucristo. Pablo, Pedro, Santiago, Judas, todos ellos, hermanos, no decían, es que yo soy, ellos decían, Santiago, siervo de Jesucristo. Estaba diciendo, yo Santiago, yo soy siervo de Jesucristo. O sea, yo le sirvo a Jesucristo. Es como decir, Santiago, doulos de Jesucristo. Santiago, esclavo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pedro, esclavo de Jesucristo. Silvia, esclava de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos llamó para que nosotros predicáramos su palabra. Y nosotros, hermanos, somos siervos. Nosotros en ningún momento nos han dicho que nosotros tenemos que ser estrellas y creernos, porque Dios ha dicho que Él va a suplir nuestros sueños, Él va a suplir nuestros planes. Sí, pero Él es el que los va a suplir, no yo, no con mi inteligencia, no con mis finanzas, no porque yo sé hablar mucho, no porque yo conozco mucho de la palabra, no, hermano, no porque tengo muchos títulos, no porque conozco la palabra de punta a fin, hermanos, porque desde que la palabra nos habla desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, se centra la palabra en Cristo. Y cada una de las enseñanzas que Cristo, Dios, nos quiere mostrar en medio de su palabra, nos la quiere mostrar para que nosotros exaltemos el nombre de Jesucristo de todas las cosas que Él nos ha enseñado y nos ha mostrado por medio de la palabra. Si tú eres una persona que eres un motivador, entonces yo quiero decirte que si tú eres un motivador, entonces mira, yo te voy a decir que tú motives a la gente a que se esfuerce y todo, pero no digas entonces que tú eres un evangelista, o no digas tú que eres un pastor, o no digas tú que eres un siervo de Dios, porque tú lo que estás haciendo es motivar a la gente con tus palabras, con las formas que tú crees cautivar a la gente. Yo hablo la palabra de Dios porque yo quiero que el evangelio de Dios llegue a tu corazón, llegue a tu alma, y porque yo quiero que estas buenas noticias que yo te estoy dando, deseo que Cristo venga y reine a tu vida. Mira, vamos a ver qué nos dice la palabra en Juan, capítulo 5, versículo 46. Porque si creyéis a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. ¿Sabes por qué leemos este pasaje? Porque sabes que los escribas y los fariseos, como te lo dije al principio, ellos siempre estaban buscando una manera en la cual hallar falta a Jesucristo. Porque ellos decían, es que antes de que Jesucristo o que el Mesías viniera, antes era Moisés. Si tú sabes la historia
del monte de la transfiguración, yo quiero decirte que ahí en el monte de la transfiguración dice la palabra que estaba Moisés, estaba Jesús y estaba Elías. Y Moisés era el tiempo de la ley. El Mesías, Jesucristo, es el nuevo pacto. Y Elías era el tiempo de los profetas. Entonces, cuando ellos estaban reunidos, era en el tiempo de los hebreos, ellos obedecían a Moisés y obedecían a los profetas. Ellos escuchaban la voz de Moisés y escuchaban la voz del profeta. Entonces, en el tiempo que Jesucristo viene, Jesucristo quiere enseñarles, porque dice que cuando ellos estaban en el monte de la transfiguración, ellos escucharon una voz y que esa voz decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Lo que les estaba enseñando Jesucristo es que ustedes ya no van a escuchar a Moisés, ustedes ya no van a escuchar al profeta, ustedes ahora en este nuevo pacto, ustedes van a escuchar a Jesucristo. Porque esa voz que le dijo a Jesucristo no le dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Dijo: este es mi hijo, mi hijo, a él oír. Está diciendo, y Jesucristo no vino a anular esos pactos. Jesucristo no vino a anular la ley, ni vino a anular a los profetas. Jesucristo lo único que dijo, que el profeta y Moisés y la ley, estos se encierran en Jesucristo. Y ahora por medio de Jesucristo nosotros vamos a escuchar. Pero estos hombres escuchaban al hombre, a Moisés, y escuchaban al profeta. Entonces, cuando nuestro mensaje se centra en el ser humano, en el hombre, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a cambiar el rumbo de nuestro caminar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando nosotros, hermanos, queramos predicar la palabra de Dios, todo esto se va a distorsionar, porque entonces va a crecer el hombre. Entonces el hombre se va a sentir mejor que Dios. Entonces el hombre va a creerse mejor que Dios. Por eso el pasaje nos lo enseña. Dice: antes de que Moisés era, yo ya estaba. Antes de que Abraham y que todos los esos, Jesucristo ya estaba. Por eso qué importante es cuando lo dice en Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿Qué nos dice? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira muy bien esta palabra. Yo quisiera que lo leyera otra vez para que se le quede grabado en su corazón. Nuevamente lee este pasaje. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira lo importante que nos habla este pasaje. Dice: escudriñad las escrituras. No es leerla. Leerla es como si tú leyeras cualquier otro libro. Dice: escudriñar las escrituras. Cuando nosotros estamos hablando de escudriñar las escrituras, es que tú analices lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Que tú analices qué es lo que Dios quiere mostrarnos en nuestra vida. Por eso cuando estamos hablando del monte de la transfiguración, estamos hablando, antes era Moisés, antes era el profeta, pero ahora todo esto se centra, hermanos, se centra en Jesucristo mismo. Por eso tenemos que cuidar mucho el peligro, hermanos, del evangelio cuando es centrado por el hombre, porque a veces el hombre empieza a decir: es que yo, la unción mía, es que el poder mío, es que cuando yo voy la gente, es que cuando no, hermanos, es que tú eres solamente el mensajero. Tú llevas la palabra de Dios. Entonces lo que va a hacer Dios, Jesucristo, Él es el que se va a manifestar en ese lugar por medio del Espíritu Santo. Pero yo soy un ser humano, yo soy un trabajador, yo soy un mensajero, yo soy un esclavo de Jesucristo. Y Jesucristo nos usa a cada uno de nosotros para que nosotros llevemos el mensaje de la salvación. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mira, cuando Jesucristo dijo: yo soy, dice la palabra que cuando los soldados romanos fueron a buscar a Jesucristo en el Getsemaní, dice que cuando ellos llegaron, se presentó Jesucristo, dijo: ¿a quién buscan? Y dijeron ellos: buscamos a Jesucristo en Nazaret. Y él dijo: yo soy. Y dice, cuando él dijo: yo soy, dice la palabra, hermanos, que los soldados se volvieron atrás. Y cuando ellos se volvieron atrás, dice que ¿qué sucedió? Que ellos cayeron.
Entonces nos está enseñando la palabra, hermanos, que Jesucristo, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, como dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio. Por eso, ¿por qué nosotros tenemos que decir? Yo te puedo decir una cosa. ¿Sabes que este mundo ya hubiera colapsado con todo lo que estamos viviendo y toda la situación difícil? Ya hubiera acabado. Y sabes que quizás nosotros no estuviéramos aquí, pero la misericordia de Dios ha estado presente en nuestra vida y por eso estamos vivos. Quizás nosotros no nos tocaría, a lo mejor nos hubiera tocado ya habernos muerto, pero la misericordia de Dios se manifiesta en medio de nuestra vida. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo nos levanta porque es Él, no soy yo, no es mi fuerza, no es el ejercicio, no es nada, sino es la misericordia de Dios. Quizás tú me puedes ver un día triste, un día me puedes ver derrotada, destruida, un día me puedes ver triste, un día me puedes ver llorando, pero no me puedes ver destruida, no me puedes ver derrotada. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vive en mí y porque Cristo me da nuevas fuerzas y porque Cristo nos levanta y porque Cristo nos da una nueva enseñanza, un nuevo, hermanos, caminar día con día. Por eso, este mensaje que yo te doy es que tú pongas atención. Mira lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44 y 45. Y les dijo, estas son las palabras con las que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrí el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué nos enseña la palabra con todo esto? Nos está hablando que Jesucristo quiere hablar a nuestra vida. Él nos quiere mostrar, hermanos, su palabra. Él quiere que todo lo que nosotros prediquemos y que todo lo que nosotros hablamos por medio de esta Biblia se cumpla hasta el tiempo de ahora. Dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo de ayer. Entonces, cuando Jesucristo está diciendo que Él es el mismo y Él quiere que se cumpla la palabra, yo te quiero decir una cosa, que cuando viene el enemigo a nuestra vida y cuando el enemigo quiere venir a derrotarnos y quiere venir a hacernos sentir mal, dice la palabra, dice el salmista, dice que Él está delante de nosotros como poderoso gigante. Dice, cuando mis angustiadores vienen contra mí a comer mi carne, ellos tropezarán y ellos caerán. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, dice, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y quizás nosotros no estamos por esta pandemia, no estamos en la casa de Jehová, en el templo. Pero dice la palabra que nosotros somos el templo de Dios. Y dice que nosotros somos el templo y Jesucristo mora en nuestra vida. Y como nosotros somos el templo, entonces, hermanos, todos los días de nuestra vida tenemos que renovar. Jesucristo vino a transformar. Jesucristo vino a cambiar. Jesucristo no vino a modificar. Él no vino a modificar algo. Él no vino a parchar algo. Él vino a cambiar. Él vino a transformar. Y cuando Jesucristo viene a transformar la vida del creyente, entonces Jesucristo quiere hacernos una nueva criatura. Por eso cuando la palabra nos enseña que escudriñemos las escrituras porque en ellas tendremos la vida eterna, nos está enseñando, hermanos, tú no leas la palabra de Dios como si fuera un libro. Tú lees la palabra de Dios creyendo, y así debe de ser, que Jesucristo está hablando a nuestra vida, que todos estos grandes hombres que escribieron esta palabra, que todos estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, y Dios les dio una palabra y Dios les dio una enseñanza para que nosotros aprendiésemos y para que nosotros, hermanos, podamos entender que solamente Cristo
es el centro principal de nuestra vida. Es por eso que yo quiero invitarte y yo quiero decirte que toda la cosa que Jesucristo nos quiere mostrar es que quitemos ese ego de nuestra vida, que dejemos que Jesucristo entre a nuestro corazón, que dejemos que Él alimente nuestra alma, porque si nosotros nos creemos que nosotros con nuestras propias fuerzas estamos haciendo, hermano, porque eso, el ser humano entra el orgullo y entra la soberbia y después tú crees que tú estás cumpliendo o tú has llegado al lugar donde tú estás. ¿Por qué? Porque tú crees que tú lo hiciste con tus fuerzas. No estás creyendo que Dios lo hizo. Entonces, este mensaje nos lleva a un aprendizaje. Nos lleva a que nosotros tenemos que estar y nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo Jesús. Por eso, hermano, yo te invito a que si tú has escuchado este mensaje, yo espero que haya sido de bendición para tu vida. Yo te pido que tú compartas este mensaje. Este es un mensaje que es centrado para que centrado en Cristo y no centrado en el hombre. Tengamos mucho cuidado cuando nosotros queremos alzar nuestra vida y decir que nosotros hemos levantado, hermano, nosotros nos hemos levantado, sino el que nos levanta es Jesucristo. Por eso yo te invito, hermanos, que tú compartas este mensaje. Esta es la palabra de Dios y esta es la palabra que Dios nos ha dado. Y yo quiero decirte, bueno, aquí tengo mi nieta. Para mí es un placer que ella me acompañe y espero que no sea la primera vez porque yo quiero y deseo, como lo dice la palabra, quiero que mi generación sea bendita, quiero que mi generación alcance las promesas de Dios en la vida de nosotros. Y bueno, yo quiero hacer aquí un llamado. Lo que pasa que mis nietas tienen un canal de YouTube y yo voy a dejar a mi nieta que ella se promocione. Vamos a aprovechar estas redes para que ella se promocione. Bueno, nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama El Mundo de Litzivana. Es con mi hermana, para que vayan y se suscriban y vean nuestros videos de YouTube. Les agradeceríamos de todo corazón. Bueno, hermanos, como ya lo ven, ellas también tienen un canal, entonces pues ella quiere compartirles. Y aquí el mensaje centrado es Cristo. Cristo es la cabeza de todo y Él es el único que nos va a ayudar a salir adelante, hermanos. Así que le damos gracias a Dios por este mensaje y le decimos bendiciones a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, y seguiremos orando por ustedes.